Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Partimos del hecho de que nosotros somos gente que tenemos un Dios al cual servimos, al cual amamos, ¿no es cierto? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Somos creacionistas, por lo tanto, creemos que Dios nos creó. Obedecer a criterio de persona humana alguna. Va a obedecer a lo que dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar rápidamente lo que aprendimos la otra semana sobre la creación del ser humano. Esto es importante porque a partir del entendimiento de cómo Dios nos creó, vamos a empezar a relacionarnos mejor con nuestras parejas. Nuestra pareja, y hablando las parejas cuando hablamos de varios hogares. Sí, hay que aclarar por si acaso. Aclararé. Bien, empezamos con Génesis 1:26, dijo Elohim. El texto que aquí usamos es la Torá Emet. Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Emet es una palabra, Torá significa instrucción y Emet significa verdad. Por lo tanto, Torá Emet significa la verdad de la instrucción. Ese texto es hebreo. Es el texto que usan los judíos. ¿Por qué usamos el texto judío? Porque quien escribió la Biblia fueron judíos. Jesús fue judío y las enseñanzas quedaron consignadas en la palabra de Dios, en la Torá. Y esa está vigente no solo para los judíos, sino para todo el pueblo cristiano. Y dentro del pueblo cristiano podemos decir cristianos católicos y cristianos evangélicos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar varias cosas rápidamente. Dijo Elohim. Elohim es el nombre de Dios que habla de dioses. Es una palabra plural. ¿Por qué? Ellos no ponen el nombre de Dios, ellos no dicen, por ejemplo, Yahweh, porque los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Lo consideran demasiado santo y los labios del ser humano demasiado profanos como para pronunciar su nombre. Nosotros lo pronunciamos a través de la obra de Cristo, del acceso que Cristo permitió a cada uno de nosotros para que entremos en la presencia de nuestro Papá Dios. Por eso nosotros sí le decimos Yahweh, que es el nombre de Dios en hebreo, o Jehová, que es el nombre de Dios en español. ¿De acuerdo? Entonces dijo Elohim, nos referimos a Yahweh o Jehová, hagamos un hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que vamos a descubrir aquí es que Dios le da al hombre una imagen y una semejanza, una parte de él para que esté contenida en el ser humano. Pero lo crea con un propósito, que tenga dominio o ejerza gobierno o autoridad sobre todo lo creado. Es decir, no es que creó el planeta Tierra para regalárselo al hombre, porque el libro de Colosenses dice que todo le pertenece a Cristo. Para Él es la gloria, por medio de Él se hicieron las cosas, a Él le pertenecen. El ser humano lo que hace es ejercer dominio sobre todo lo creado. Por lo tanto, cuando tú crees que eres dueño de las cosas, la respuesta es no eres dueño de las cosas, ni siquiera de los zapatos que usas. Porque esos zapatos realmente te los ha dado Dios, le pertenecen a Él y por lo tanto te permite que tú los uses y te sirvan de utilidad. Todo lo que tenemos realmente ejercemos dominio, pero no somos propietarios. Primera cosa que aprendemos, ¿no es cierto? Bueno, varias cosas estamos aprendiendo. Entonces, ejercemos un dominio sobre todas las cosas creadas. Ahí dice que Dios creó al hombre. Cuando hablamos de hombre, hablamos de una palabra que le puso, que es la palabra Adán. Adán es en hebreo, es una palabra hebrea que traducido textualmente significa terráqueo, porque fue creado de Adamá, que es la tierra. Siendo así,
porque Dios podía crearlo de la nada, porque Dios tiene capacidad, tiene poder para hacer de la nada algo. Aquí el punto es que quiso crearle de la tierra porque la tierra siempre está en continuo movimiento, en continua transformación. Y eso significa que Dios espera que el ser humano siempre esté progresando, esté mejorando, esté cambiando, que no se estanque. Por eso lo hizo con una característica que lo relaciona con la tierra. La voz Adam está compuesta de la letra Aleph, que es esta letra, la A, y la palabra Dam, que significa sangre. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y como tal representa al uno por excelencia, al amo del universo. Aleph está relacionada con Aluf, que significa líder, con referencia a Hashem, que es el Aluf del universo, y la palabra sangre simboliza la estructura física del hombre. Esta palabra se divide en dos partes, por lo tanto. La primera letra, la A. Para esto, el hebreo no es un lenguaje como el nuestro. Y estamos hablando sobre todo del hebreo bíblico, que es un idioma, es una lengua que ya no se habla hoy, tiene modificaciones el día de hoy. Se caracteriza porque es pictográfica, por lo tanto está llena de formas y cada letra tiene un concepto mucho más amplio del que nos podemos imaginar. Por ejemplo, nosotros decimos la A y es la primera letra del alfabeto y no nos dice nada. Pero si vemos la forma de la letra en hebreo, ya nos está hablando de muchos significados que están incluidos dentro de esa letra. Entonces, esta letra Aleph se refiere a Dios. Por lo tanto, a Adán le dio la imagen y semejanza que está contenida en la letra A. Las personas que nos visitan por primera vez y que no me han escuchado esto, déjenme aclararles que cuando en la Biblia tú hablas de nombre, hablas de que el nombre no solo te diferencia entre una persona y otra. Juan de Pedro, María de Carmen, no es así. Bíblicamente el nombre representa lo que la persona es, ¿sí? Entonces, habla de la esencia de esa persona, del propósito de esa persona, de la misión de esa persona. Por eso, cuando tú hablas de nombres en la Biblia, tienes que tener mucho cuidado para tratar de entender qué te tratan de decir. Entonces, esta letra A representa a Dios. Dios pone su imagen y semejanza en la primera parte del nombre de Adán. Primero pone lo espiritual, luego pone lo natural. Lo natural está contenido en la palabra, en la letra Dam, en la palabra Dam, que significa sangre y que tiene que ver con la estructura física del hombre. ¿Qué significa esto? Que para Dios, cuando creó el hombre, para Dios lo importante era la parte espiritual del hombre y luego lo natural. Estaba diciendo que las cosas espirituales deben prevalecer sobre las cosas naturales. El pueblo de Dios se caracteriza porque es más espiritual que natural. El espíritu tiene que dominar a tu carne. Por eso es que cuando empiezas a crecer en la palabra de Dios, ya empiezas a pensar como Dios. No te convierte en Dios, sino que piensas de otra manera y hasta tu cuerpo empieza a sufrir transformaciones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el espíritu empieza a dominar el alma y empieza a dominar el cuerpo. Si antes eras resentido, ya no eres más resentido. Si vivías con amargura y la amargura te llevaba a dolores de huesos o dolores de la garganta, pues ya no te duelen más. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura, esa raíz de resentimiento, tú ya la sacaste de tu interior, pero no porque alguien te lave el cerebro, sino porque la parte espiritual empieza a dominar sobre tu cuerpo. Siendo así, Adán hombre es la conjunción de alma y cuerpo, y por ende más que un homo sapiens, el hombre es ante todo un homo spiritus. ¿Sí? Eso te rompe el esquema de la ciencia, porque siempre dicen que el ser humano es un homo sapiens. ¿Qué es homo? Es hombro, y sapiens significa conocimiento. El hombre es algo más que conocimiento. El hombre es un espíritu que tiene una imagen y semejanza de Dios. Y una imagen y semejanza que tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada a través de la obra de redención del Señor Jesús. ¿Sí?
en el que el ser físico está subordinado al ser espiritual. Si estás comprometido con la voluntad de Hashem, Hashem significa nombre y es el nombre divino de Dios. Si estás comprometido con la voluntad de Hashem, que es el mismísimo sentido de tu existencia, eres entonces el rey de la creación. Y como tal, para la obtención de tus nobles objetivos, tienes a tu entera disposición la explotación de todos los recursos naturales que justamente por eso fueron creados antes de ti, para ser sometidos a tu voluntad, ni bien lo requieras. Eso dice la Torah Emet. ¿Qué te está diciendo aquí? Que Dios crea todas las cosas para que estén sujetas a ti, pero solo puedes dominarlas cuando el amo del universo opera en ti y te da esa facultad de que las domines. ¿La entendemos? Siempre decimos, no, el rey de la creación es el hombre, como el rey de la selva Tarzán, ¿no es cierto? Pero aquí el asunto es que si eres el rey, domina sobre todo, tienes que tener la autoridad delegada por Dios para que realmente las cosas naturales se sujeten a ti. De lo contrario, no se sujeta a nada. Cosas chiquitas como estas. De mañana este parlante de aquí no estaba funcionando. ¿Qué hice? Me puse a orar y a reprender. Señor, en el nombre de Jesús, este parlante funciona. Y empecé a orar y empezó a funcionar. ¿Lo estamos entendiendo? En cosas chiquitas o en cosas más grandes, tú puedes ver el poder de Dios. Porque el ser espiritual tiene que dominar toda la materia. Esa es la diferencia. ¿Por qué muchas veces tú oras y se sanan? No se sanan todas las personas por las cuales oras, porque depende de la soberanía de Dios. Pero tú estás orando y de repente las personas se sanan. Eso es porque lo espiritual mandó a lo natural y lo natural se sujetó. Y ahí empata la oración, la voluntad de Dios y el hecho de que tengas autoridad como para que se dé una sanidad. ¿Sí? Del lado que Hashem Elohim, aquí es nombre y Dios, del lado que Hashem Elohim tomó de Adán, construyó una mujer y la presentó ante el hombre. Dijo Adán, esta vez hueso es de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, mujer, porque del Ish varón ha sido tomada. La voz Isha, mujer, como derivada de Ish, varón, refleja perfectamente la creación de la mujer como derivada del hombre. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la semana pasada les explicaba que hombre y mujer, Dios creó hombre y mujer simultáneamente y luego los separó y diferenció lo que es el hombre y lo que es la mujer. Y es interesante porque mujer en hebreo es Isha e Ish es varón. Tienen las mismas letras, por lo tanto no puedes decir que la mujer no tenga la misma sustancia, el mismo valor que el hombre. Y cuando tú consideras esto, y cuando entiendes lo que es la creación, como Dios hizo al hombre y la mujer, te das perfecta cuenta que el machismo y el feminismo no es bíblico. Es producto del pecado, de una malformación de la mente, una mala forma en que el ser humano se ha desarrollado a través de los siglos. El hombre no es más que la mujer no es más que el hombre, más bien Dios los separa para que luego ellos puedan complementarse y cumplir propósito a lo largo de sus vidas. Hombre en hebreo es Ish, mujer es Isha, mismas letras, con la diferencia de la Yod y G que no tienen comunes y que forman parte del nombre de Dios. Una cosa interesante, nosotros estamos con otro alfabeto. Aquí imagínense que son unos jeroglíficos, que son unos dibujos y en hebreo. En hebreo Isha e Ish tienen las mismas letras, pero dice que esas letras hay una diferencia entre la Yod y la G, que son nombres que son parte del nombre de Dios. El nombre de Dios en letras es Yod, G, Baf, G. Ahí están las letras, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Para que vean la importancia del nombre desde el punto de vista bíblico, porque es importante considerar que si la pareja no permite que Dios repose en su hogar, las letras comunes de ambos, es decir, de Isha e Ish, ¿dónde está? Las letras comunes de ambos, la Lev y la Shin, forman el término Esh, que significa fuego y que destruye el hogar. ¿Qué te está diciendo? Que siendo que Dios creó al hombre y a la mujer y que luego los unió en matrimonio, es imposible que un hogar, un matrimonio funcione como reloj si Dios no está ahí.
Y no es Dios en el concepto de Dios, sino Dios en la realidad, en cada acto de tu vida. Dios decidiendo en tu casa. Dios poniendo el amor incondicional para que puedas soportar a tu pareja. Va más allá de un concepto religioso. Por eso lo que solemos hacer es ir a la ceremonia, ¿no es cierto? La pasamos bien, buen chuchaqui, buena luna de miel, y después nos olvidamos de Dios. Es como que Dios fue a la fiesta y después se fue. No. Dios debe permanecer, pero no de boca. Es como muchos decimos, somos cristianos, creemos en Jesús, pero ¿cómo vivimos? Hay una gran diferencia en cómo tú vives con relación a lo que tú crees. Cuando tú crees realmente que Él es tu Dios, vives a la manera de Él. Y eso se ve en cada acto de tu vida. Y dijo Hashem Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Recuerdan que les decía que no solamente separó, y el hecho de la separación implicaba un sistema de reproducción, de multiplicación. Pero aquí hay otra razón por la cual Dios le da, dice que el hombre no esté solo. Aquí dice, pues podría ser considerado una deidad. Le haré una ayuda compatible para él, una ayuda frente a él. Si el hombre es meritorio, su esposa le será ayuda. Si no lo es, estará enfrentada a él. Ese es el punto. Aquí te dice que Dios no quiso que solo exista Adán. ¿Por qué? Porque se va a creer Dios. Porque todo va a girar alrededor de su vida y va a creer que es Dios. Y aquí salta el primer problema que hay, bueno, varios problemas. Hace un momento vimos que uno de los problemas del matrimonio es el machismo o el feminismo, ¿no es cierto? La pugna de poderes, ¿quién manda a quién? Primer problema. Aquí vemos otro problema, que somos tan egoístas, somos tan vanidosos, que creemos que el mundo tiene que girar alrededor de nosotros. Creemos que solo nuestra voluntad, nuestra forma de pensar es la única que vale y que la de mi cónyuge no sirve. Y al hacer eso nos constituimos en deidad, nos creemos diosesillos. Y aquí el Señor dice, lo primero que quiero es que no se crea el hombre que es Dios. ¿Qué te propugna ahora en la nueva era? Te propugna que tú eres Dios, que todo lo puedes. No necesitas de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánta gente tiene plata, tiene buena profesión, le va bien en la vida, no necesita de Dios? ¿Cuándo es lo que nosotros, a ver, casi todos los que estamos aquí, hemos regresado a ver a Dios? Cuando estábamos en el piso, ¿no es cierto? Ahí es cuando nos descubrimos que no hemos sido Dios, que no podíamos manejar nuestra vida como creíamos, que no éramos todos los poderosos ni todos los sabios. Entonces regresamos a verle a Él. Y es bueno porque es bueno que el Señor nos bote del caballo, porque en el caballo de la arrogancia, de ese egoísmo y ese complejo de dioses, no lo necesitamos. ¿Para qué pues? Eso está para los hermanitos, para los fanáticos que le gusta la iglesia, para los místicos, pero no para mí. Yo puedo. No es bueno que el hombre esté solo, porque se va a considerar una deidad. Va a creer que es mucho. Eso está diciendo. Como no quiero que haga eso, yo le voy a hacer una ayuda compatible para él. ¿Qué es una ayuda compatible? Una ayuda que le ponga el cascabel al gato. ¿Dice o no dice eso? No. Yo creo que los hombres y las mujeres podemos caer en eso. Yo creo que hay de todo en la viña del Señor. Lo importante es que tanto el varón como la mujer entendamos que al ser creación de Dios tenemos valor. Valor, eso es lo importante. Aquí es, más bien el punto de aquí es que debemos valorarle al hombre y a la mujer como Dios le valora. Esa es la clave. Porque el rato que los vemos al uno más que el otro, ese rato estamos desdibujando, estamos contra la palabra de Dios y estamos deshonrando a alguien que Dios lo hizo. Entonces aquí el principio es una ayuda, que la ayuda va a ser una ayuda frente a él si el hombre es meritorio. Quiere decir que si el hombre se comporta bien va a ser una ayuda que vaya a la par. Si no es meritorio,
entonces la mujer se enfrentará a él o será su enemiga. No, tampoco, eso es interesante. Si el hombre es mandarina, entonces la mujer le va a ayudar. No, ya vamos a estudiar un poquito más porque, porque vamos a extremos. Aquí la idea es que ni mandarinas ni burros, ¿no es cierto? Aquí vamos a entender cómo Dios nos ve. Y nos ve divinos, realmente nos ve en una perfección de creación, porque además lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Qué significa una ayuda idónea o una ayuda que lo complemente? Aquí usan dos preposiciones, eser kenegdo. Lo interesante de esto es que esta palabra kenegdo solo se encuentra en la Biblia una vez y está aquí. Entonces ha sido la rompedera de cabeza de los teólogos, sean cristianos o sean judíos, porque no lograban cuajar bien y no lograban entender por qué Dios unió estas dos preposiciones. ¿Y qué significa? Que Eva, la mujer, es una ayuda antes y una ayuda delante de. Cubre el rango de antes de, delante de, correspondiente a, contra u opuesto. Es decir, que el rol de la mujer es la que ayuda o la que se opone. ¿Se dan cuenta? O ayudamos o entorpecemos. Y Dios lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Esto es como la película, Durmiendo con el enemigo. ¿Sí? O ayuda o no ayuda. Depende plenamente del contexto de la relación de pacto con su esposo. Es decir, un hombre meritorio, un hombre que tiene pacto con Dios, siempre su mujer va a ser de ayuda. Depende, dice, de la relación de pacto con su esposo. Si él es bendecido y justo, ella es ayuda. Si él no es bendecido e impío, es decir, que le importa un rábano Dios, ella es la que se opone, es decir, ella es la enemiga perfecta. Wow, ¿en qué situación nos puso Dios a la mujer, no? Bien difícil, pero Dios lo hizo a propósito. ¿Es guía íntima para que el hombre permanezca conectado al Señor o es la oposición perfecta cuando éste se aparte en sus propios caminos? Ahí es cuando entiende esa plenitud, cómo la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye. Porque a veces decimos mujer sabia es la que sabe criar a los hijos. No es solo eso, no es solo saber criar a los hijos, no es solo ser una buena amante. La mujer es la que tiene que tener la conexión con Dios de tal manera que su esposo no se aparte de los caminos de Dios. Habíamos hablado que el matrimonio es santidad, es santificación. La persona que está casada es factible que una persona casada tenga mejor vida, una vida en santidad que una soltera. ¿Por qué? Por eso es que el matrimonio es tan santo y por eso es tan atacado, por eso la cantidad de divorcios y la cantidad de niños afectados por causa del divorcio. Es porque no entendemos esas cosas, porque no nos han enseñado o por último no queremos verlo. Porque una persona soltera tiene más tentaciones afuera. Más farras, más amigos, más amigas, ¿no es cierto? Más deseos sexuales. Una persona casada puede tener deseos sexuales, pero tiene quien le satisfaga. Tiene una amiga en casa con quien puede hablar. No tiene que irse a que le busque consuelo la secretaria y le dé consuelo. ¿No es cierto? O la amiga de la amiga de la amiga que se presentó por ahí, qué chévere. ¿No es cierto? Ni tampoco la amistad de la infancia que tanto me comprendía. Por eso el matrimonio es santo. Y la persona que es casada, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llegar a su hogar, a un lugar donde hay shalom, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay respeto, donde hay valoración. Imagínense ustedes, una mujer que no está conectada con Dios es una mujer que siempre le está buscando peros al marido, que siempre se está quejando de todo, que si le da un carro de $10,000 quiere un Mercedes de $90,000, que no se satisface.
una mujer que le vive peleando por todo. ¿Qué hombre quiere llegar a su casa? Se va con la secretaria. Yo les dije. ¿Se dan cuenta? Una mujer que permanece conectada a Dios es sabia, sabe escuchar, sabe cuándo callar la boca. Sabe entender a su pareja, porque le conoce. Pero a veces llegan cansados y todo. Sabe que es temperamental y está que le friega, que le friega, que le friega. Y después no quiere que salga el derechazo. No, pues. Hay muchos que solucionan así, lo cual no es verdad. No, no es verdad, no debería ser así. Porque no hay que pegarse. La violencia no es aceptable. Pero eso es lo que está sucediendo. Así que es una guía íntima para que el hombre permanezca conectado al Señor, o es la oposición perfecta cuando éste se aparta de sus caminos. Es tanto abogada como castigadora. Es tanto abogada como castigadora. Depende. Está ontológicamente equipada para conocerle por cuanto vino de él y está diseñada para completarlo. Por eso lo ideal es que, para aquellos que son solteros, lo ideal es de que esperen en la voluntad de Dios que les den la pareja. Ahora, el tema que estamos tratando no es solo para los casados, es para los que después se quieren casar y para aquellos que no se van a casar, para que enseñen a los que se van a casar. Eso es como trabalenguas está. Aquí es que tenemos que entender cómo ayudar a la gente. Lo que más se está destruyendo es el matrimonio. Y tenemos que ayudar, tenemos que salir al rescate de esas parejas, al rescate de esos niños tan afectados. Porque hay tanta droga, porque hay bulimias, porque hay anorexias, porque hay problemas en casa, pues. Así que cuando es ayuda idónea, protege a su hombre como nadie más. Esto escribe el doctor Skip Moyne. Desempeña el rol de sacerdote e intercesora, pues se asegura que Adán se mantenga fiel a Dios. Ella se levanta entre el mandamiento de Dios y la obediencia de Adán, cuidándole para que no se descarríe. Desempeña el rol de sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Ministra a Dios. Está en la presencia de Dios. Busca agradarle. ¿Qué hace la mujer? Busca agradarle. ¿Cómo bendice la mujer a su hogar? No solo cuando lleva dinero, porque hay que entender que en este tiempo las mujeres también tenemos que trabajar porque no hay plata que alcance, ¿no es cierto? No es solamente la parte del apoyo económico. El hecho es de que si la mujer está conectada de Dios, es un buen sacerdote y es una buena intercesora. Por lo tanto, si lo espiritual se sujeta a lo natural, cuando la mujer dobla rodillas y clama a Dios, le está bendiciendo a su marido para librarlo de todo mal. Le está bendiciendo a su marido para que produzca más plata. Le está bendiciendo a su marido para que tenga salud. Por eso no es dable que si la mujer está conectada con Dios, empiece a hablar con las amigas mal del marido. Porque eso es más costumbre de mujeres que de varones. No puede despotricar contra su marido porque es escupir al cielo para que le caiga en su propia cara. ¿Qué tiene que hacer? Bendecirlo, doblar rodillas, entrar en ayuno hasta que él pueda entender las cosas. Porque Dios también lo ama. Puede tener muchos errores, pero si usted se casó con él, si usted es un sacerdote, un intercesor, tiene que pelear con garras, con uñas y con todo lo que pueda, que son armas espirituales, la oración, el clamor, el ayuno, la adoración, por su marido. No es que hay que se friegue, yo me divorcio y a mí qué me importa. No, eso no dice la Biblia. Dice, si tu mujer no eres sabia, lo que vas a hacer es que te vas a convertir en la enemiga y la fregada eres tú y tus hijos. Y después lloras y dices, ay, estos hombres son malos. Pero ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho por tu hombre? ¿Qué tienes que hacer? Hay mandamientos de Dios. La fidelidad es mandamiento de Dios. El no adulterio es mandamiento de Dios. La honradez es mandamiento de Dios. La devoción es mandamiento de Dios. Trabajar es mandamiento de Dios. No al alcoholismo, no a la drogadicción, no a la prostitución, no a la pornografía, no a la masturbación, no a ninguna aberración sexual. Es mandamiento de Dios.
¿Qué hace la mujer? Hace que el hombre obedezca a Dios. Por eso el peso de la mujer es mayor. Por eso Dios le dio una cualidad, que la mujer es la que define la personalidad de sus hijos en los 3 primeros años de vida. Por eso debemos estar conectados con Dios, porque el que instruye al niño en su camino, nunca el niño se aparta de él. Si tú de pequeño formas a tus hijos en el temor de Dios, vas a tener hombres y mujeres íntegros. Y puede ser en esos azares de la vida que de repente en la juventud los muchachos se fueron por aquí, se fueron para allá, que la droga, que vive el desenfreno, pero vuelven a los caminos del Señor. Porque hubo palabra, porque hubo instrucción. ¿Pero quién hace eso? La mujer. Aquí te dice, por eso fuimos creados, para ser ayuda idónea. Ah, es que ya perdí la paciencia 10 años y es el mismo. Pues aunque sea 50. Pero lo fácil es coger y divorciarte. Pero ¿no será que tú también estás haciendo algo que no es debido? Porque Dios escucha la oración de sus hijos. Dios oye. Dios oye y estás en la lucha y no paras. A ver, cuidándolo para que no se descarríe. Escrito por un varón, Skip Moyne. ¿Qué es el matrimonio? La Torah, o sea, la instrucción dice que la primera orden que Dios da, multiplicaos, aumentaos y llenad la tierra. Eso ya vimos. Y habíamos visto la semana anterior que la ceremonia del casamiento se llama Kedushin o santificación, porque la presencia de Dios entra en ese momento, en ese pacto matrimonial. Habíamos visto que de las 7 bendiciones que se dan en los matrimonios hebreos, las 7 tienen que ver con Dios. Más tiene que ver con Dios. Y habíamos visto la semana pasada que no tiene sentido que te rompas la cabeza por hacer la farra para agradar a los demás si no le agradas a Dios. Porque siendo Kiddushin, la boda, la ceremonia es para Dios, para resaltar su nombre, para glorificarle. Pero claro, nos gusta la marcha nupcial, nos gustan ¿cómo se llaman pajes? Los que llevan los aros, que nunca me acuerdo, las damas de honor y todo. Te preocupas de todo, menos de Dios. Y dices, de entrada sacaste bombero, te quedas para septiembre en supletorios. Todo empieza por el principio. La ceremonia debe glorificar a Dios. No es pretextos para las chumas. Lo que te ahorras en licor te sirve para comprar una buena sala. Y más si están en promoción. Habíamos visto, Gary Chapman dice que el matrimonio no es contrato para hacer aceptables las relaciones sexuales, no es una institución social que provee cuidados a los hijos, no es una clínica psicológica donde conseguimos el apoyo emocional que necesitamos, es más que un medio para ganar estatus social o seguridad económica. Es la respuesta. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Según este doctor Chapman, tiene muy buenos libros, los recomiendo. Es la respuesta de Dios a la más profunda necesidad de la humanidad, la unión de nuestra vida con otra. El hombre fue creado para ser relacional, necesita relacionarse, no puede estar en el limbo. La palabra en hebreo que se utiliza en Génesis 2:18 significa cara a cara. Es decir, Dios creó un ser con el cual el hombre pudiera tener una relación cara a cara. Es decir, la transparencia es clave en el matrimonio. Face to face, no máscara con máscara. Transparencia. El matrimonio dice, y serán una sola carne, y la palabra una es la misma que consta en el Shema, que Dios es uno. Shema es Deuteronomio 6:5, que es el versículo base de toda la Biblia. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo, y solo a Él servirás y solo a Él amarás con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Esto habla de una unidad compuesta que es contraria a la unidad absoluta. Dios es Trinidad y Dios es uno. Dios es unidad y también es diversidad. El matrimonio es de esta manera: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el esposo y la esposa. El matrimonio es un pacto, y en hebreo berid es un pacto que se hacía por medio de pedazos de carne, es decir, significa cortante porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Significa aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto y prometer.
Cuando había un pacto antes, era cuando las dos personas se comprometían o dos naciones deseaban ser aliadas. Entonces se entregaba la capa del uno, le daba al otro, le entregaba la espada del uno al otro. Y luego mataban un animal, lo partían en la mitad y se caminaba en forma de 8, poniendo sangre de por medio y diciendo, este pacto es indisoluble porque hay sangre de por medio. ¿Sí? Así era como se hacían los pactos. Entonces, aquí lo que te está diciendo es, cuando tú te casas, haces un pacto conmigo y mi sangre está de por medio. Hay un pacto, una alianza que yo estoy haciendo contigo. No soy el invitado a tu boda. Yo soy parte de tu matrimonio. No me puedes sacar. Yo soy tu confederado. Yo soy tu aliado. No es que un día estoy y mañana no estoy. No funciona así. Porque te doy por firmado que tu matrimonio se va al pique. Y vivirás peleando. Y vivirás irrespetándote. Y no sabrás si llega tu marido o no llega. No sabrás si tu mujer llegará o no llegará. Porque así fue hecho el matrimonio. En griego es diatheke, que significa disposición, contrato, testamento, disponer, repartir. ¿Por qué me gusta más en hebreo? Porque tiene más sentido. Aquí en griego me parece que dice testamento. Por eso decimos de la Biblia el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Realmente la palabra exacta debería ser el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Porque el testamento te da la idea de que la persona se murió, te dio herencia y después se fue. ¿No es cierto? Pero cuando dices pacto, es que está vigente, está presente. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es la fórmula bíblica del matrimonio? Dejar, unirse, una sola carne. Por ahí empieza, otro problemita más. Dejará a los padres para establecer su hogar. Y aquí hay algo que es clave. Si los cónyuges supieron someterse a la autoridad de los padres, podrán someterse mutuamente en el hogar. Dejarán la unicidad para estar unidos. Ambos dejarán de ser yo para ser nosotros, de tener lo mío para tener lo nuestro. El individuo no desaparece, sino que es parte del otro. ¿Qué significa? Jamás un hijo rebelde va a ser buen marido o buena esposa. Porque quien no supo sujetarse a una autoridad de padre y madre, jamás se sujetará a su cónyuge. Y dice la Escritura que nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el que es rebelde no respeta autoridad, está acostumbrado a hacer su voluntad. Es el niño egoísta, el adolescente egoísta, para quien el mundo tiene que girar alrededor de él. Es que yo quiero lo mejor para mí porque yo lo merezco. Y el yo va a prevalecer en el matrimonio porque se hace mi voluntad. Queremos saber cómo van a ser nuestros maridos, veamos cómo son en la casa. Veamos el trato que tienen con los padres. Y nuestras esposas igual. Porque aquí es igualdad de condiciones. Aquí creo que competimos con los varones por ser a veces peores que ellos. Antes decíamos los hombres son los únicos que andan filtreando por ahí. Ahora las mujeres igualitas hacemos. Hasta más. Algunas. Si supieron someterse a la autoridad, podrán someterse en el hogar. Por eso los que se van a casar, ojo con las familias, con quienes se van a casar. Vean cuál es la relación de su pareja con sus padres. Si Dios no los cambia, ustedes no le van a cambiar. No, es que cuando me case mi amor le va a cambiar. ¡Ja! No le cambies porque no eres Dios. Si Dios no te cambia nadie. Porque a veces te conviene la malcriadez y la rebelión, pues. Te conviene porque dame, mi yo. Entonces, ¿qué pasa cuando te casas? Dice que dejas la unicidad para estar unido. Entonces los conceptos cambian. Ya no soy yo, somos nosotros. Ya no es lo mío, es lo nuestro. No puedes decir mi carro, nuestro carro. No dicen que algunos varones a los 40 años cuidan más al carro que a la mujer. Claro, les coge la crisis. Sí, ¿verdad? Hay personas que no, esto es mío, no me toques. Claro, hay cosas que le pertenecen al varón. Como yo decía en la mañana, la crema de afeitar es del varón.
Claro que sí, te toca depilar, te puedes pedirles un poco, ¿no? Hay ciertas cosas que tú que puedes tener acceso, pero otras no. Unas son muy personales, ¿no es cierto? Pero en general, no es mi televisión, no es que a mí me gusta el fútbol y tal luego, o a mí me gusta la novela, entonces ándate a otro lado. Peleamos por la televisión, si se han dado cuenta. Peleamos por el carro, peleamos por mi casa. Pero perdóname, esta es mi casa, mi mamá me dio. Vos arrimada eres. Caíste de paraca, es mi casa. Te vas, entonces lárgate, coge tus tereques, pero esta es mi casa. Y me van a decir que no. Yo oigo todas las semanas eso. Así, el Señor para poder predicar esto me ha tenido meses solo trabajando con parejas. Y créanme que me divierto. Aprendo. Mi yo, es que tienes que hacer lo que yo te digo. Porque yo soy más inteligente, pues, porque yo soy el varón de la casa. O si no, porque yo soy más, pues, porque a veces el marido se queda sin trabajo y la mujer cree que porque lleva el dinero a la casa ya se vuelve la dueña. Pero yo soy la que traigo la plata a la casa. Así que vas a hacer lo que yo te digo. Eso no dice la Biblia. Los principios se aplican en cualquier circunstancia. No puedes humillar a tu pareja. No puedes dejarla del nosotros, alejarla del nosotros, porque estás destruyendo tu matrimonio. Hay circunstancias. Estamos para apoyarnos el uno al otro. A veces el uno trabaja, el otro no trabaja, el uno está cansado, el otro le reanima. Pero a veces es la pugna, estar ahí, molestándonos, pero es por el egoísmo. El pecado más grande que existe en la humanidad se llama egoísmo. Solo queremos nuestra satisfacción. Dame, 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 dame. Entonces es lo que yo creo, lo que yo pienso, y el resto ahí se friega. Es que yo tengo 5 títulos, que soy más inteligente. Vos, 6º curso nomás. Eso es escupir al cielo para que te caiga en la propia cara. Eso no se hace. No se hace. Y una cosa, de esto es interesante, porque el sometimiento no significa que tú te despersonalizas. El matrimonio no manda despersonalizarse a nadie. No te manda que pierdas tu individualidad. Hay un espacio donde tú tienes que realizarte. Hay un espacio en donde tú tienes que crecer más, porque si tú creces, tu hogar crece. No es que si el uno crece, yo te bajo. ¿Por qué va a estar mejor que yo, pues? ¿Qué van a decir los Smith? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El individuo no desaparece. Tienes que superarte, hombre. Tienes que superarte, mujer. Vienes de la creación, Dios te creó de la tierra. Es inaceptable el estancamiento, y más del pueblo de Dios. Tienes que superarte, estudiar, prepararte, aprender más y más y más. Y eso que tú vas creciendo, le aportas a tu casa para que juntos sean más y más y más. No es que ya, ahí se queda. El individuo no desaparece, es parte del otro. ¿Se dan cuenta? No puede ser que para comer hagas leña a los demás, y menos si estás haciendo leña a tu cónyuge. No puedes, porque te estás haciendo leña a ti mismo. El rato que topas a tu mujer o a tu marido, te estás haciendo pedazos tú mismo. Porque te guste o no te guste, Dios te juntó y son una sola carne. Están fusionados espiritualmente. Y lo que le pasa al uno le va a arrastrar al otro. Les guste o no les guste, eso es lo que dice la Biblia. Serán uno. Si el uno progresa, el otro progresa. Si el uno se hunde, el otro se hunde. Y lo peor es que hunden a los hijos. ¿Cómo debe ser la relación con los padres? Ahora vamos a ver esto de dejar padre y madre, porque ese es un asunto bien serio en nuestro medio. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 5, 4, 8, pero en caso de que alguna viuda tenga hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir con su deber para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable ante Dios. Porque si alguno no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de la familia de la fe, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué te está diciendo aquí? Que si una mujer, tu padre o tu madre,
se quedan a la intemperie, dice que los hijos o los nietos tienen que ayudarlos, pero dice que aprendan primero a cumplir con su deber para con sus propias familias y recompensar a los padres. ¿Qué significa? Que si tú tienes 100, tu prioridad es tu casa para lo básico, pero si te queda un poquito y puedes ayudar a tus padres, tienes la obligación de hacerlo. Tienes una obligación ante Dios, porque tienes que honrar a tus padres. No estoy hablando de aquellos padres que son solventes económicamente. No estoy hablando de personas egoístas, arrogantes, que quieren estar metidas en la casa de los hijos y quieren sacarles tajada. No estoy hablando de ese tipo de gente. Estoy hablando de viudas o viudos necesitados, de los que de verdad no hay quien les dé. La prioridad no es de la iglesia, la prioridad es de la familia. No, de los hermanitos que ven, ya me ha pasado aquí algunos casos. No, que la iglesia le ayuda a ver un ratito. ¿Qué iglesia? Empieza tú primero, la casa. Aquí te dice eso. Tienes que cumplir con tu propia familia y recompensas a tus padres, porque dice que esto es agradable para Dios. No es que dices, ya dejé padre y madre, me voy, ya se murieron los viejos. No, eso no dice la Biblia, pero está hablando, y vamos a ver más adelante, qué tipo de relación es la que debe existir. Al dejar padre y madre, dice que se unirá o aferrará. Quizá en esta parte quiero hablar, antes de esto. Vamos a ver lo que está escrito en un libro que se llama La Boda Hebrea. Y esto está basado en lo que es la tradición oral, que está obviamente respaldada por la Biblia. ¿Cómo debe ser la relación con los suegros? Nosotros por cultura estamos acostumbrados a sacar los mejores cachos contra las suegras y los suegros, más las suegras. ¿No es cierto? No hay mejores cachos que eso. Pero eso no es bíblico. Para nosotros, los padres están acá y los suegros acá. Y si desaparecen, mejor. Pero la Biblia te dice que debes honrar a padre y a madre, a suegro y a suegra, porque están en el mismo nivel. Pero ¿cómo le voy a amar a esa bruja si se mete en mi vida? La Biblia te dice que están en igualdad de condición los dos padres y los suegros. Están en la misma condición de respeto, de honra. Consejos para mantener una buena relación con los suegros. 1, tener igual trato con los suegros que con los padres. Igual trato, dice, no dice diferente, igual trato. Por eso cuando te vayas a casar, observa bien la familia donde te vas a meter. Eso es clave. Eso es clave. Te guste o no te guste, te casaste con la familia. O amigos o enemigos. La idea de Dios es que sean amigos. Tener igual trato con los suegros que con los padres. ¿Por qué la misma crítica es aceptada cuando proviene de los padres y en caso de los suegros da lugar a enojos y ofensas? Cuando tú maltratas a tu suegro, te cae la misma maldición que cuando maltratas a tus padres. No vas a prosperar en nada. Es la misma maldición. Pues que no es mi mamá, es tu suegra. La misma condición. La maldición se aplica para padres y para suegros. El concepto común que la nuera siempre se lleva mal con la suegra es erróneo. Existen casos en donde las hijas se llevan mejor con sus suegras que con sus propias madres. 3, recordar que los suegros criaron y se esforzaron por quien es hoy nuestro marido o esposa. Ser agradecido no solo es una buena virtud, sino una obligación elemental. Gracias, suegra, gracias, suegro, porque este monumento ustedes lo criaron y es mío. Así es. Así, gracias, buena obra hicieron. Me tiene embelesado o embelesada, me tiene embobada, dice. 4,
Recordar que en el futuro también seremos suegros. Nuestras malas actitudes de hoy, como nueras o yernos, quizás en el futuro se repitan en contra nuestra. Y se va a repetir por una razón, porque bíblicamente todo lo que siembras, cosechas. 5. Recordar que al contraer enlaces se recibe la herencia de aceptar a los familiares de la pareja, aunque no nos parezcan agradables. Esa es tu herencia. Es tu herencia. Debemos trabajar sobre nuestras cualidades para aceptar al otro tal como es. 6. No discutir delante de los padres o suegros. Por el contrario, se debe tener un buen trato alabándose mutuamente. No se debe hacer intervenir a los padres, salvo en situaciones especiales. Nos pasa eso a menudo. Nos peleamos con nuestro marido, eso es más de mujeres, menos de hombres. Y corremos donde nuestra mamá. Es que este hombre malvado, imagínate lo que me hizo. Y mamá, sigue. Entonces la mamá se queda con todo ese veneno. Igual le dice, vuelve nomás, marido es, regrese, hijita. Como quiera llega a la casa y de repente el hombre decidió hacerse de a buenas, viene todo romántico y ¡pum! Están bien, están felices, pasó todo el problema. Y se quedan callados y no le cuentan, la chica no le cuenta a la mamá que ya están bien o le dice, sí, ya estamos bien. Y la mamá se queda pensando, ¿por qué me dirá eso? Tal vez para que yo no sufra, pero este perverso, ¿qué más le hará? Pasan 15 días, otra bronca. Entonces la chica corre donde la mamá. Y así cada vez que hay un problema, corren donde la mamá. Y la mamá se llena de todo el veneno del brujo del marido. Ese perverso hombre que a mi criatura, a mi princesa, la niña de mis ojos le está lastimando. No merece perdón, hijita, ven y vive conmigo. Bótale ese desgraciado. ¿Sí o no? Crudito, pero es la verdad. ¿Sí o no? La pareja se hace de a buenas. Entre subidas y bajadas terminan juntos. Una buena luna de miel pasó el bochinche. Pero y los padres se quedan con todo el veneno, pues. Se quedan con la idea de lo perverso que es él o de la perversa que es ella. Entonces aquí te dice, por favor, cuando tengas problemas maritales, ve y acude con alguien que sea objetivo, que sea imparcial y que te pueda dar un consejo sano, que no te alcahuetee las cosas que tú quieres hacer. Eso te está diciendo. No vayas con la persona inapropiada. Siempre va a haber alguien con quien puedas desahogarte y que puedas tener un consejo oportuno. Obviamente el consejero no te va a decir lo que tienes que hacer. O te puede dar instrucción, te dice, elige paso 1, paso 2 o paso 3. O camino 1, camino 2 o camino 3. Elige. ¿Qué quieres para ti? ¿No es cierto? Pero aquí esto es claro, por favor. No hagan eso, en las peleas no deben meterse. Hay parejas que llegan bronqueándose y ven los papás. Entonces, gran pelea con los papás en el medio. No pueden hacer una cosa de esas, por el favor de Dios. Armen el teatro, llamen por teléfono, hay celulares, aunque sea en la puerta de la casa, mamá, papá, lo que quiera, no podemos entrar porque tenemos algo que hacer. Una mentira piadosa, como quien dice, bueno, y sí tienen que hacer, tienen que ir a arreglar la bronca, pero no llegar, pásame el plato. No, pues, porque así hacen. Así hacen. Entonces, eso dice, no lo hagan. ¿Por qué? Porque la función del padre y de la madre, a quienes dejas, es contribuir a la unidad del matrimonio. Cuando tú hables de tu pareja, habla bien delante de otros. Habla bien de tu suegra delante de tu esposa. No le digas igualita a la mamá. No le digas, a menos que sea una cualidad de la mamá. Porque le estás deshonrando. No lo digas, porque le deshonras y la maldición te cae. En eso hay que ser pilas. ¿Yo para qué quiero recibir maldiciones cuando puedo vivir bien? ¿No es cierto? 7. Si los suegros intervienen continuamente en la vida de la pareja, se puede decir elegantemente, miren qué finos, gracias por el consejo, lo analizaremos entre nosotros. Es que
No les vas a ofender, decir no sean metiches, no. Suavemente, pues con honra, gracias por el consejo. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante. Aquí dice, vean, ¿por qué? Porque cuando un hijo se casa, se divorcia de la madre. No digo yo. Hay que decir elegantemente, gracias por el consejo, lo analizaremos entre nosotros, sin necesidad de enfrentarlos violentamente. Se debe formar un hogar nuevo de acuerdo con la idea del matrimonio y no se debe copiar el modelo estricto que alguno de ellos observó en sus padres. No, a mis padres les funcionó. No, lo que le funciona a uno no te funciona a ti. Tienes que descubrir cuál es el modelo para tu casa. Está permitido mentir por el shalom del hogar. Shalom significa paz y bendición. Dice, puedes mentir y dices, pero si eso es antibíblico. El marido no deberá contar a su señora algo despectivo que hayan dicho sus padres sobre ella. A eso se refiere. Dejar de decir la verdad es forma de mentir. Eso es prudencia. Aquí lo que te habla es de prudencia. No es que va, ¿y qué dijeron tus papás? Ay, no, que eres un lindo. No dice que digas eso. Bueno, estuvimos hablando de muchos temas, pero miren, hay cosas que podemos hacer. Se es prudente para no fomentar más el problema. La mujer procederá de la misma forma para no generar discusiones vanas. 9. La relación con los suegros es problemática solo para el que no sabe aceptar al otro. La prueba verdadera de tener una buena relación con los suegros es después del casamiento. Entonces hoy vamos a tener que pedir perdón por tanto cacho contra la suegra, ¿no es cierto? Y contra el suegro, no nos queda más remedio. Ahora, ¿qué significa dejar también a los padres? ¿Cómo debe ser nuestra relación con los papás? Consejos. 1. Deben aprender a no inmiscuirse. Las mamitas que somos a veces sobreprotectoras, no te metas. Eso te está diciendo. Encargar a los niños de una u otra manera, están involucrando a los padres en algo así. Entonces, Pero es diferente, estamos hablando de la relación de pareja. No estamos hablando del cuidado de los hijos. Más adelante hemos de hablar del cuidado de los hijos, hasta dónde van las responsabilidades y todo. Aquí estamos hablando de la pareja. Deben aprender a no inmiscuirse, salvo en casos excepcionales, por el bien de sus hijos. Ellos tienen el derecho a formar su hogar con ideas propias, incluso con sus errores y tropiezos. Por eso la obligación de formarles en casita bien, pero no solo formarles de boca, sino con ejemplo. Como dice, no fumes, hijito, y yo estoy fumando. No fumes, nada, es que yo sí puedo. ¿No es cierto? Con ejemplo. 2, recordar que no son los dueños de sus hijos y ellos no tienen por qué hacer los caprichos que los padres quieren. No es que yo te elijo novia o novia. Yo te digo cuándo te casas o no te casas. No es así. No deben sentir lástima por los hijos si estos siguen a su pareja. Deberán tener presente el versículo de Génesis 2:24, que dice, por eso abandona el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. La mujer, el criterio de tu mujer, el criterio de tu esposo, prevalece sobre el criterio de tus padres. Amén. Se oyó bien eso. Se oyó bien ese amén. Prioridad tiene tu esposa y prioridad tiene tu marido. La suegra no debe sentir que su nuera le robó el cariño que su hijo sentía por ella. Debe comprender que su hijo posee 2 sentimientos completamente distintos: el cariño a sus padres y el amor a su mujer. No debemos volvernos rivales. Es poco sabio. 4, aprender a observar los defectos que sus hijos tienen y no solo sus virtudes para poder corregirlos en forma privada. Normalmente para las mamitas los hijos son perfectos. Los malos son los otros. ¿Qué le habrán enseñado en la casa? Normalmente es así. Pero por favor pidamos a Dios objetividad para poder ver los defectos de nuestros hijos y no para humillarle delante de la mujer o del esposo.
del esposo o de la esposa, sino aparte, oye, creo que no estás bien. Mamá, no me diga nada. No, tengo que decirte, porque toda la vida voy a ser tu madre y si tengo que corregirte, te voy a corregir. Tú no puedes actuar así. O sea, ya le sacas el aire en el cuarto y sales. Ya, continuemos. Pero sin humillarle, no delante de todo el mundo, y con megáfono. Oye vos, no. No ver solo lo negativo que tienen sus nueras y yernos, sino encontrar todo lo positivo que seguramente existe. 5. No visitarlos en forma excesiva. Un montón, mamita, la hora del almuerzo. No visitarlos en forma excesiva. En lo posible, avisar previamente, buscar un equilibrio adecuado. ¿Puedo visitarte? ¿Me pueden recibir? ¿Soy inoportuno, inoportuna? No, y cuando vas, les llevas un regalito. Nunca sé cargoso. Nunca, lleva algo. Tomen, hijitos, y te das cuenta que por ahí le faltó un vaso, porque tenían 2 vasos y el uno se rompió, pues les llevas vasitos, lo que necesiten. Pero hasta ahí nomás. Alabar a las nueras y yernos delante de los hijos para que el matrimonio se una cada vez más. 7. El cariño exagerado de los padres hacia sus hijos puede hacer fracasar el hogar que ellos formaron. Se debe actuar con prudencia e inteligencia. 8. Preocuparse por ayudarlos de acuerdo con las posibilidades que tengan, pero no con la intención de presionarles después por lo que les dieron. Hay padres que te pagan el arriendo, te dan cosas y después te extorsionan para que tú hagas lo que los padres dicen que tienes que hacer. Conozco varios casos. Dicen, claro, como te doy tienes que obedecerme. Hay una pareja, hay una familia que pasa eso. El papá les ayuda en todo porque los guambras no pueden despegar todavía. Dice, no, tú vives independiente, pero les llama a cualquier hora del día y de la noche, les saca de la universidad, les saca de donde esté, si está con la esposa, quedan en algo. No, yo tengo prioridad porque yo te pago. Y le dice, pero papá, voy a salir con mi esposa, que ella te va a dar el arriendo, te va a dar para comer. No, papá, pero ya me comprometí. ¿Quién te da de comer? ¿Ella o yo? Tienes 5 minutos para llegar. La manipulación. O sea, si tú ayudas, no te metes en el hogar. Si tú ayudas es con la idea, como cuando prestas, de que no te van a pagar. Si no, no prestes. Ayudas desinteresadamente, no para que hagan tu voluntad. Hijito, hijita, quiero darte una sala. Chévere, mamita, vamos a buscar. Y te gusta un modelo, pero el papá dice o la mamá te dice, no, es que a mí me gusta Luis XV. Mami, a mí me gusta lo minimalista. Se hace lo que yo quiero. Si quieres ese juego, porque yo lo pago. Si no, qué pena. ¿Hacen o no hacen muchos padres? A mí me consta. Muchos padres te dicen, te ayudo, pero yo te digo lo que tienes que hacer. Te extorsiona, se mete en tu casa. No está bien. O sea, si les ayudaste, te olvidaste. Si no, no des. Porque algunos también tienen el argumento, es que se casaron tan jovencitos, estudiantes. No se casen, pues no contribuyen al matrimonio, es que está embarazada. Pues que tenga a su hijo y después se casa. Porque el matrimonio no es para ocultar el pecado de fornicación. Tampoco el matrimonio es para dar apellido a un niño. El matrimonio es demasiado santo como para tapar cosas. Tenga a su niño con honra. Sáquelo adelante, y si tiene que casarse con el varón es porque lo ama y porque ha decidido tener un hogar racional con él. Si no, no lo tenga. Es peor después del relajo, es que tuve que casarme. Tuve que casarme. Por eso soy tan desgraciado, tan desgraciada. Matrimonio no es para eso. Hay que tener los conceptos bien claros. Si tienen 2 o más hijos casados,
No hacer comparaciones ni diferencias entre ellos, porque cada hogar es un mundo distinto. No viva haciendo comparaciones ni de hogares, ni tampoco de sus hijos. Porque va a tener un hijo que es genio para las matemáticas, el otro genio para la música, lo que quiera. Ah, no, es que el otro es más inteligente. Deberías aprender de Juanito, qué inteligente que es para las matemáticas. Si vieras abanderado en cambio vos. Porque eso es humillar, eso es minimizar. Más bien el que tiene esa capacidad para la música, si es que eso es lo que tiene, dele recursos para que pueda salir, para que sea bueno en aquella que es su inteligencia, en aquellos que son sus dones naturales, y no pretenda que sus hijos sean lo que usted ha sido o lo que usted nunca ha podido ser. 10. Si los hijos cumplen algún nuevo precepto en su hogar que en casa de los padres no se respeta en el mismo nivel, deben estar esos padres orgullosos de ellos y alentarlos para que continúen en ese camino que les dará la felicidad verdadera. Entonces, si en la casa no están acostumbradas de los padres, no están acostumbrados a bendecir los alimentos, alégrese de que sus hijos sean agradecidos y bendigan los alimentos. No se asuste, no le digan fanático o cosa por el estilo, diga qué lindo, es agradecido porque sabe que todo viene de Dios. Así que dejar padre y madre implica dejar el pasado. Significa dejar los amores del pasado. Dejen de anhelar ese amor de los 15 años que era perfecto. No pueden vivir del pasado. Si tan solamente Juanito no se hubiera ido a Estados Unidos, y estaría casada con él y no con Pedrito. Y sería feliz. Tiene que olvidarse de las expectativas que usted levantó cuando se casó. El peor error, casarse con expectativas, porque la expectativa no es una realidad. Es lo que usted piensa y que puede estar muy distante de lo que es la realidad. Porque en el matrimonio hay dos implicados. Entonces, cuando usted deja todo eso, se olvida de toda su historia, se une y se aferra, que es dabak. Esta palabra es interesante. Dabak significa adherencia o apegamiento entre marido y mujer. La mujer fue creada del hombre para demostrar que solo en el compañerismo, fíjese, compañerismo, pueden ambos formar un ser humano completo. Se apegan porque solo en ese vínculo pueden formar algo entero. Dabak no es estar pegado ni con saliva ni con chicle. Dabak significa estar pegado con brujita. Por eso es que cuando te divorcias te destrozas y destrozas a tus hijos. ¿Te destrozan? No, pues ¿cuál es el problema? 3, 4 matrimonios, tengo divorcios, ¿cuál es el problema? Porque tú no ves en la parte espiritual toda la secuela que estás dejando. Y cuando te pegas con brujita, no estás con otras mujeres. ¿Se dan cuenta? El aferramiento depende de cuán bien se haya dejado todo atrás. Cuando un hijo se casa, se divorcia de la madre, insisto. Avanza, mijo. No puede haber aferramiento sin compromiso y no puede haber compromiso de por vida sin amor incondicional. El amor incondicional solo viene de Dios. Si Dios no pone esa calidad de amor, tú no vas a tener compromiso. Compromiso significa en las buenas y en las malas estaré contigo, porque delante de testigos yo me comprometí y sobre todo hay un pacto en donde Dios intervino y donde Dios, aunque le he querido sacar, ha estado ahí presente. El aferramiento, ¿en qué consiste? Incluye el perdón, la sumisión, que es respeto mutuo, el pensar en el bienestar del otro, la honestidad, la transparencia. No hay aferramiento si no existe el perdón. Diariamente tienes que vivir perdonando. Si no hay ese someterme a mi esposo, a mi esposa, si cada día no estoy pensando en mi pareja para que mi pareja esté bien, no solo yo pues, sino mi pareja también tiene que estar bien. Si no hay honestidad, si mi sí no es un sí y mi no es un no, si yo le digo una cosa y por atrás hago otra, si se da la vuelta y la cabeza le pesa de tantos cuernos. No hay honestidad, la transparencia, integridad, cara a cara. Serán una sola carne y solo cuando la pareja haya dejado todo y se haya aferrado, podrá verdaderamente ser una sola carne de por vida. Amén. Papito Dios, la verdad es que cuando vemos tu palabra
todos sin excepción hemos sacado bombero. La verdad, Señor, es que te hemos dejado a un lado. Hemos creído que en nuestra sabiduría hemos podido sacar nuestro matrimonio y realmente sin ti es imposible. Qué fácil es destruir aquello que con ilusión plantamos. Qué fácil es a veces botar por el caño palabras que se dijeron, ilusiones que se sembraron, promesas, esperanzas, Señor. Pero hay algo que nos despierta la esperanza esta mañana. Y lo que nos despierta la esperanza es saber que tú nos convocaste para que aprendamos. Porque sin falta cuando no hay conocimiento, siempre viene la destrucción. Escrito está que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y queremos, Señor, que lo que tú nos estás enseñando y otras cosas que hemos aprendido en el trajín diario, tú, Señor, nos vayas moldeando y nos vayas cambiando de tal manera que podamos sacar un matrimonio que se ame, que se respete, que se valore, en donde la comunicación fluye y no el maltrato, ni el uno creerse más que el otro, sino todo lo contrario, Señor. Hay hijos de por medio, más todavía en esos casos, hijos de por medio que necesitan ver estabilidad en casa, que necesitan ver padre y madre juntos, para que ellos no sean atrapados, Señor, por tanta corrupción que hay en el mundo, para que ellos no se sientan carentes de amor. ¿Por qué estamos aquí? Es porque tú nos llamaste. Posiblemente alguien nos dijo que vengamos, pero tú nos llamaste. Y si hemos oído, Señor, es porque tú quieres que oigamos. Por favor, Dios, perdónanos y enséñanos a caminar de tu mano. Creemos firmemente, Señor, que lo sobrenatural tiene que prevalecer sobre lo natural. Y aquello que no hemos podido hacer antes, por favor, Señor, cámbialo, porque en nuestras fuerzas no podemos. Ayúdanos a levantarnos, porque muchos dicen, y además es verdad, que la sociedad se construye sobre la base de familias, pero la familia se construye sobre los cónyuges. Y si los cónyuges no estamos bien, Señor, la sociedad tampoco está bien. Podemos tener muchas salidas, pero todas ellas nos hunden más. Gracias te damos, Señor, por la situación en la que cada uno vive. Aquellos que no estamos casados, Señor, gracias porque la enseñanza nos va a ayudar para ayudar a otros. Nos va a ayudar a estar preparados cuando nos toque casarnos, o nos va a ayudar, Señor, para dar consejo, por lo menos un consejo, aunque siempre la realidad va a ser diferente. Pero gracias, Señor, porque los principios no dependen de quien los enseñe, sino de quien los emite. Y tú, Señor, has puesto principios para el matrimonio, que queremos rogarte que tú los implantes en nuestro corazón para que nuestros pies estén muy prontos para ponerlos en práctica. Nos bendecimos, Señor, con toda bendición celestial. Nos bendecimos, Señor, y declaramos cielos abiertos para nuestras casas. Gracias, Dios bueno. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias infinitas una vez más por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. A ti la honra, a ti la gloria, Padre bueno, en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dijo, amén. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz.